estar acá. Bendito Dios. Aquí está tu iglesia, Señor. Te pido en esta mañana, Padre, que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones. Que sea tu palabra la que nos cale tan hondo en nuestros corazones, Señor. Que podamos verte, Señor. Te pido, Señor, por cada hermano que está presente acá, que derribes todo pensamiento, sabiduría humana, Señor. Que solo te veamos en tu espíritu, Señor. Ayúdame, Señor, a pesar de mis limitaciones, de mis torpezas, Señor, a dar tu palabra como está, fiel. Gracias, Señor, porque cada vez que estudiamos tu palabra, Señor, te vemos más claramente, Señor. Gracias, Padre. Te entrego este tiempo, Señor, este día y cada instante de nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, continuando el estudio, estamos en la carta a los Efesios y hemos visto el primer capítulo, ¿verdad? Hemos dicho que Efesios, los 3 primeros capítulos son doctrinales, pero que no son difíciles de entenderlos. Más bien tiene una secuencia muy lógica. Y por eso muchas veces leemos y no meditamos y pasamos. Y bueno, todos sabemos que somos salvos por gracia, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué implica en nuestro día a día? Y eso vamos a ver hoy día. Y bueno, le he puesto por título a esta prédica, Nueva vida en Cristo. Hemos estado repitiendo varias veces ¿sí? Esa palabra es realmente importante, porque es en Cristo, ¿sí? En Él. Ahora, vamos a estudiar hoy día Efesios del capítulo 2, del 1 al 10. Y vamos a ver 4 puntos que salen a la luz cuando leemos la palabra. El primer punto es la naturaleza muerta en delitos y pecados. El segundo punto es Dios nos da vida en Cristo Jesús. El tercer punto es salvados por gracia a través de la fe y creados para nuevas obras. Les dije, era súper lógico. Miren, nuestra naturaleza en delitos y pecados. Dios nos da vida en Cristo, salvados por gracia a través de ¿qué? De la fe. Y 4, creados para buenas obras. Y bueno, un poco como introducción, hemos visto ya, como les mencionaba con el pastor Bruce, el capítulo 1. Que como introducción del capítulo 2 voy a hacer algunos puntos importantes que ha tocado el pastor Bruce y rescatar estos aspectos importantes que ya los ha mencionado. Para los que han estado es un repaso, para los que no han estado es para que se conecten en esto, ¿sí? Al comienzo del capítulo 1 hablamos de la predestinación, siendo esto uno de los temas muy debatidos teológicamente y lamentablemente, ha causado mucha división dentro de la iglesia, ¿sí? No solo en esta, sino en todas las iglesias cuando hablamos. Que no debería ser así, puesto que no es doctrina fundamental, ¿sí? Pero analizando, y eso es lo que me gusta cuando comenzamos a leer la palabra, cuando salgo de las prédicas, no puedo quedarme quieto. Sigo cavando la palabra.
Y analizando lo compartido por el pastor Bruce y meditando en la palabra y volviendo a leer y releer, me preguntaba, sinceramente me preguntaba, cuán complicada es nuestra humanidad. Somos complicados. ¿A partir de dónde se ha generado esto, esta división? Predestinados por Dios para ser salvos y no salvos. Es un tema muy profundo. ¿Qué clase de Dios sería este? Esto es humanizar a Dios, ¿sí? Traerlo a nuestra inteligencia. Es no entender el propósito eterno del diseño original, que solo el Espíritu Santo nos puede llevar a la verdad. Y para esto tenemos que regresar necesariamente al Génesis. Mientras ustedes saben que estamos empezando la lectura cronológica de la Biblia y verdaderamente hemos empezado por Génesis. Y cuando leía el libro de Génesis, veía el diseño original. Dios, en su propósito eterno, desde antes de la fundación del mundo, Él quiso que todos, y eso quiero que escuchen porque es importantísimo, todos vivamos en Él. Ese fue el diseño original. Ese es el diseño. ¿Por qué seguimos debatiendo este tema? Diciendo que Cristo murió solo por algunos. Cristo murió por todos, absolutamente por todos. Él quiere que todos lleguemos a la salvación. Cristo vino a restaurar el diseño original. A eso vino. Ahora, es otra cosa que algunos nieguen la salvación. Eso es otra cosa. Eso solo Dios lo sabe, ¿sí? Nosotros no. Puesto que Él es omnisciente, no nosotros. Nosotros no somos quienes para decir quién es salvo y quién no. Vemos frutos y por los frutos podemos indagar algo, pero asegurar no podemos. Solo Dios. Luego vimos en la segunda parte del capítulo 1 los siguientes puntos relevantes. Es importante saber que esta carta está dirigida a creyentes. Creyentes que ya conocían a Dios, ¿sí? Es sumamente importante. Porque si me confundo y digo, no, esto es para los que no creen, ya estoy mal. Me salgo de contexto, ¿sí? Pero ahora es un llamado, es lo que mencionaba Bruce, es un llamado a conocerle más profundamente, y me ha gustado esa palabra. A partir de mi salvación nos ha invitado a conocerlo más profundamente. Pablo estaba feliz por su fe, por su amor, es todo lo que ha dicho el pastor Bruce, por su amor. Era su evidencia, ¿ve? Evidencia de su participación en este gran plan de Dios. Partícipes de este plan predestinado por Dios. Hemos sido todos predestinados para conocerlo, ¿verdad? Él nos aceptó a nosotros. Hemos sido aceptados, redimidos, rescatados del pecado. El Espíritu Santo es el sello, es nuestra garantía, ¿sí? La marca del creyente es el amor, ¿sí? Miren, la marca del creyente es el amor, que no es nuestro, es de Él, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora, Pablo oraba para que el Espíritu Santo les diera sabiduría, revelación, y la mayor revelación es que conozcan a Dios, a Cristo, más profundamente. Para que esta revelación de Dios, de Cristo, para que esta revelación sea de manera vertical, ¿sí? Hemos dicho que, bueno, lo dijo el pastor Bruce, que todo es de manera vertical, ¿sí? Si yo estoy bien con Dios, todo horizontalmente se ordena. Si estoy mal con Dios,
es imposible que horizontalmente esté bien, ¿sí? Voy a tener conflictos. Y de eso se trata, el conocerlo más. Pablo estaba orando y hablando y diciendo que el Espíritu Santo, y esa palabra me gusta, y dice, está en un versículo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Para que sepamos a qué nos ha llamado. Porque podemos decir, ya nos ha llamado y pensamos que la salvación es un evento. Pero no es así, lo vamos a ir viendo. Ahora, no está hablando de solo, como les decía, un evento. Ya somos nacidos de nuevo. Estamos hablando a una iglesia que ya conocía a Cristo. Pero Pablo está diciendo, hay algo más. No debemos contentarnos con tan poco. Debemos buscarle más. Solo Dios nos abre el entendimiento, hermanos. Solo Dios. En la salvación es una obra sobrenatural, hemos visto en el capítulo 1, que solo Dios produce. Nosotros no podemos producir absolutamente nada, ¿sí? Buscamos personalmente a Cristo para conocerlo más. Pablo pide en su oración que abra los ojos de los creyentes para conocerlo más. Dios nos confronta personalmente y nos dice, ¿cómo está tu revelación de mí en ti? ¿Sí? Eso vamos a ver hoy. Y eso nos lleva al capítulo 2, del verso del 1 al 10. El título, les vuelvo a repetir, es Nueva vida en Cristo, ¿sí? Y vamos a leer los primeros 3 versículos y esto responde a al primer punto, naturaleza muerta en delitos y pecados. ¿Qué dicen en estos 3 versículos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Súper claro, ¿no ve? Súper claro. En estos versículos Pablo nos describe cómo muertos, ¿en qué? Delitos y pecados. Una afirmación profunda sobre nuestra incapacidad espiritual para responder a Dios o cambiar nuestra condición por nosotros mismos. Esta muerte es una separación de Dios. Por eso es importante entender el diseño original. El diseño original con Adán no estaban separados de Dios, estaban juntos. Cuando pecaron, fueron separados de Dios, muertos espiritualmente, murieron. Y ahora Cristo viene a restablecer ese diseño original. Vivimos siguiendo las tendencias destructivas de este mundo, dice. Así vivíamos. No nos preguntábamos absolutamente nada. Como soldados cumplíamos todo. Hay que hacer esto. Sale bachiller, entonces a la universidad, que estudie, que haga esto. Y eso no está mal. Pero nunca nos hemos preguntado el propósito. ¿Por qué? Porque vivíamos en el mundo. Y eso lo está diciendo. Y estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, que se refiere a Satanás. Esta condición nos sitúa como hijos de ira, ¿sí? Estábamos todos bajo la ira de Dios. Eso lo dice en Romanos. Merecedores del justo juicio de Dios. Merecíamos ese juicio de Dios. Y vamos al segundo punto donde dice Dios nos da vida en Cristo.
Y vamos a leer del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente, escuchen, con Cristo. Porque si sacamos ese con en, entonces ahí estamos en problemas. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que está haciendo aquí en estos versículos es resaltar la riqueza de la misericordia de Dios y gran amor hacia nosotros. A pesar de nuestra rebelión y muerte espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente, Dios intervino, dándonos vida con Cristo. La frase "nos dio vida juntamente con Cristo" indica una unión espiritual con Él. Eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Estamos unidos espiritualmente. Así como Cristo fue resucitado de los muertos, también nosotros somos hechos espiritualmente vivos. Esto subraya que la salvación es un acto completamente inmerecido e iniciado siempre por Dios, no basado en ninguna obra humana, ¿sí? No hemos intervenido nosotros, Él nos ha abierto los ojos. Y después decimos en el punto 3, salvos por gracia, a través de la fe. Si vemos el 8 y el 9, los versículos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un fundamento crucial del Evangelio, ¿sí? Enseñándonos que la salvación es por gracia, ¿y cuál es el medio? Es la fe. Y es algo que no podemos ganar o merecer. Nadie merecía, ni nadie podía ganar. La gracia es el favor inmerecido, es lo que quiere decir gracia, inmerecido de Dios hacia nosotros. Y la fe es el medio por el cual recibimos la salvación. Este pasaje aclara que ni la fe ni la salvación son logros humanos. No es mi fe, no es mi creencia, es su fe. Eso nos alumbra, es algo sobrenatural que ha pasado y hemos podido verlo. Son dones de Dios, asegurando que nadie puede jactarse de aquello, ¿sí? Nadie puede decir, yo he conocido a Dios por mí solo. No, imposible. Y eso nos lleva al cuarto punto, creados para buenas obras. Ahí está el diseño original. Porque dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Hemos sido, el diseño original, ¿dónde hemos sido creados? En Cristo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya estaba hecho, el plan original estaba dado. A eso hemos sido predestinados cuando abrimos los ojos y lo vemos y sabemos que tenemos que andar en sus obras, predestinados. Este pasaje nos recuerda que aunque nuestras obras no son la base de nuestra salvación, son el resultado y el propósito de ella. Si yo soy salvo y he conocido a Cristo, mis obras van a ser distintas, mis frutos no pueden ser iguales, porque si yo sigo igual es que no he nacido de nuevo, es que no lo conozco. Y eso vamos a ir ahondando más adelante. Transformados, o sea, acá es el resultado, como decir, aunque
nuestras obras no son la base de nuestra salvación, son el resultado y el propósito de ella. Como hechura de Dios, recreados en Cristo Jesús, se espera que vivamos vidas transformadas, evidenciadas. ¿Por qué? Vidas transformadas. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Nuestras obras. Estas obras han sido preparadas de antemano por Dios, lo que significa que Él ha dispuesto caminos específicos de servicio y obediencia para nosotros. Vivir en estas buenas obras es parte de nuestro llamado y respuesta a la gracia salvadora de Dios, ¿sí? Amén. Todo esto, hermanos, les he leído porque es muy lógico y verdaderamente lo leemos y hemos leído tal vez muchas veces esta parte del 1 al 10, esta parte del 1 al 10 de Efesios, el capítulo 2, y lo hemos pasado y no hemos meditado un poquito que eran salvos, ¿verdad? Ya todos eran salvos. Todo lo que está hablando Pablo en estos versículos y en otros más, y no solo Pablo, sino todos los apóstoles. Mientras estudiaba me llenaba la carga de decir en mi corazón, decía, a ver, quiero ver esto con tus ojos, no con los míos, porque yo ya los he pasado muy ligeramente. Quiero que mire la escritura de una manera distinta, y esto me llegó a pensar en este versículo que viene a apoyar todo lo que hemos leído del 1 al 10. Y está en Filipenses 2:12, donde dice, por tanto, amados, está hablando Pablo, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como más ahora en mi ausencia. Y esta parte, escuchen, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto me llamó la atención y decía, ocupaos. Somos salvos por gracia, ya soy salvo. Y aquí cuando me resuena y digo, ocupaos. ¿De qué? ¿Y por qué Pablo insiste en decir que había que salvar a los santos? Cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo, ¿somos santos o no somos santos? Somos santos, porque somos apartados, ¿sí? Entonces, ¿por qué Pablo estaba insistiendo en decir que había que salvar a los santos? ¿Por qué? Porque todo este contexto está hablando a salvos, a nosotros. Esto tiene una connotación que realmente debemos entender. Hemos nosotros resuelto muchas veces que la salvación es para los perdidos, ¿sí? Hay que ir a predicar para los perdidos. Esto están mal, para que lo conozcan. Ha sido siempre la forma de ocuparnos en esto, ¿verdad? ¿Para quién es el evangelio? Para los perdidos, ¿sí? Y que la ocupación con respecto a los santos era simplemente edificarnos, ¿sí? Ya conocemos a Cristo, nos edificaremos, y lo dice también la palabra, que sí hay que edificarnos. Pero Pablo se refiere tantas veces a este punto, hay que salvar a los salvos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando está diciendo, ocúpense de su salvación? Cuando nosotros hablamos de propósito, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de misión, en realidad estamos hablando de una persona, ¿sí? Estamos hablando de Cristo. Y no se pueden separar, ¿sí? No se puede, es una sola persona. El propósito, la misión, la identidad, no se pueden separar. Es una persona. Dios puso todo su propósito en su propio Hijo.
lo hizo heredero de todo. Hemos visto, la anterior vez el pastor Bruce dijo, ok, somos su herencia, y qué hermoso verlo así, porque saben, el Padre nos entregó, nos dio, y Él no va a perder a ni uno que nos dio. Somos su herencia también de Él. Pero ahora, viendo el otro lado, decimos, Dios puso todo su propósito en su Hijo. Lo hizo heredero de todo. El Padre diseñó el plan y el Hijo lo ejecutó mediante la gestión. El poder operando del Espíritu Santo en Él. Así que no podemos separar el entendimiento, el propósito por los cuales fuimos creados, el diseño original. La identidad de todo lo que Dios llama vida, evangelio, propósito, está en la persona de Cristo. ¿Verdad? Y esa persona de Cristo expresa un obrar. Cristo expresa un obrar. Expresa un deseo. No se pueden separar. ¿Por qué insisto en separar? Porque muchas veces vivimos como si no viviera Cristo en nuestro corazón. Si entiendo el propósito, si conozco a Cristo como esta iglesia conocía y esta iglesia que está hoy acá mencionando, conocemos a Cristo, Él produce, ¿qué produce? Un obrar. Un obrar. ¿Qué produce Cristo en nosotros? Un obrar. No nos permite, hermanos, no nos permite estar ociosos. Hay una vida fluyendo. Hay una vida que está madurando. Hay vida que se está expresando. En 2 de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ya está, escuchen, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Por medio de nosotros manifiesta el olor de su conocimiento. Es tremendo. Esto es completamente importante, porque el propósito de Dios es llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Amén. Fíjense lo que dice en Isaías 53:11 cuando habla de Cristo. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién quedará satisfecho? Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento. Tenemos que entender que cuando Dios está diciendo, quiero que todos sean salvos, Él lo hace en nosotros manifestando un olor de su conocimiento. Por eso nos da su Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Y su Espíritu lo único que hace es darnos a conocer a la persona que es la salvación. La salvación no es algo que Dios hizo. Amén. No es algo que Dios hizo. La salvación es Cristo. Nos ha entregado una persona. Es una persona, y de la única manera que nosotros podemos expresarnos salvos es por medio de su conocimiento. Y lo que Dios llama la predicación del Evangelio es la manifestación del olor de su conocimiento. Lo hace mediante nosotros, hermano. Por eso son tan claras las expresiones de la Escritura cuando dice que Dios quiere que todos sean salvos. Y coma,
y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto está en Primera de Timoteo 2:4. ¿Qué dice? Dice que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad, claro, no es o no son hechos verídicos, ¿sí? No son cosas que vamos descubriendo, que en definitiva eran como realmente tenían que ser. Jesús no vino a hablarnos de la verdad. Él dijo, ¿qué dijo? Yo soy la verdad. O sea, la verdad es una persona. Quiere decir que todo lo que expresa a Cristo, todo es verdad. Porque Él es sustancia. O sea, es la sustancia de la verdad. La verdad es una persona. Es para que nos demos cuenta quién vive en nosotros. Y no sigamos haciendo cosas que no son. Los apóstoles insistían en decirlo una y otra vez, que la única manera de conocerle y expresar su olor de conocimiento, expresar la salvación por la cual nosotros fuimos escogidos, es mediante la cruz. No hay otra manera. Pablo dice esto: yo he considerado todo por pérdida, por basura. Lo he perdido todo a fin de conocerle. Conocerle. Claro, Dios proveyó una cruz por amor. Dios nos amó de tal manera, y así se lo hemos cantado esta mañana, que dio a su Hijo en una cruz. Puso a su Hijo en una cruz. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿En qué? Aunque nosotros, y lo hemos leído, éramos pecadores, abominación a Dios, aún así Cristo subió a una cruz y murió por nosotros. Ahora, el único abordaje para que nosotros podamos conocerle y darle a conocer que Él es el propósito por el cual fuimos creados, siempre, mis hermanos, es mediante una cruz. Pero no cualquier cruz. La cruz de Cristo. No es como yo lo entiendo, como tal vez lo podemos entender nosotros, una cruz. Mi jefe podría ser una cruz, ¿sí? Para muchos, su suegra, ¿sí? Mi situación en la que estoy viviendo puede ser una cruz. Pero eso, hermanos, no nos va a servir. Porque esa muerte es individual. Uno puede hablar de la negación de uno mismo, ¿sí? Y negarse a hacer cosas que considera definitivamente por una moral humana, de que son cosas que no están bien, pero siguen siendo una muerte individual. O sea que la muerte de todos nosotros de manera individual, por mi suegra, por mi trabajo, de manera individual, o porque este comportamiento es malo y no lo hago y es una cruz para mí, todas las muertes de todos nosotros de manera individual no tiene trascendencia en la glorificación. No hay resurrección. La única vida, mis queridos hermanos, que Dios considera, la única muerte que está en el radar de Dios para la glorificación, es la vida de su propio Hijo, de la cual Él nos hizo parte. Eso quiero que entiendan, somos parte. Cuando Él murió, todos morimos en Él. Cuando Él murió, todos hemos muerto en Él. Y cuando Él resucitó, todos resucitamos juntamente con Él.
hay una identificación por el obrar de su espíritu. En cada pensamiento, en cada obra, en cada acción que nos hace identificar con su muerte, para que la vida de Cristo sea manifestada aún en cada pensamiento y poder ver todas las cosas a través de Cristo. Siempre que haya humanismo en nuestros corazones y en nuestro evangelio, la cruz va a estar siendo puesta en peligro. Y es lo que los apóstoles están diciendo. Es otro evangelio. ¿Sí? Hay mucho humanismo. Si no hay cruz, hermanos, nunca va a haber resurrección. Nunca va a haber vida. No va a haber vida. No hay Cristo. No hay evangelio. El evangelio no es un mensaje, es una persona, es Cristo. Solo a través de una muerte y una resurrección de Cristo sabemos que Él es el único medio que Dios proveyó para verle y para conocerle. Amén. En la medida que nosotros permanezcamos en un estado de aceptación, de un equilibrio en la relación de las verdades eternas, promediando un compromiso, unos pocos pesos de Dios, por aquí sí, por aquí no, que no complique nuestra vida, porque no nos gusta que nos compliquen, nuestra comodidad, no vamos a advertir el carácter de la salvación del evangelio. No, nunca, porque la cruz es lo que pone en completo sacrificio nuestra vida. Solo la cruz. Justamente porque es una trágica muerte de una creación. Para que una nueva emerja. Hay una nueva creación que ha emergido dentro de nosotros. Una nueva creación gloriosa. Una nueva creación gloriosa emerge en nosotros y nosotros podamos advertir las señales de la salvación que nos fue otorgada en Cristo. ¿Por qué una persona está en Cristo y no experimenta la salvación? Esa es una pregunta para hacérnoslas. ¿Por qué una persona está en Cristo y su matrimonio está en crisis? ¿Por qué una persona está en Cristo y tiene una familia desmembrada? Porque ha trasladado los problemas del hombre natural a la identidad que debería tener en Cristo. Es porque aunque estamos en Cristo, no estamos caminando sobre la salvación que nos fue otorgada. No estamos caminando. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esa salvación? ¿Cómo la salvación se convierte en nuestra experiencia? Eso es lo que tenemos que entender. Porque muchas cosas teóricamente las sabemos, pero no las hacemos vida. Pablo dice que hay que salvar a los santos, lo hemos leído. Si es que entendemos el poder que opera en la cruz, no es un evento, hermanos. No es un evento la salvación. Es una persona. Por eso hay que identificar la gran diferencia que hay entre la crucifixión y la cruz. La crucifixión, mis queridos hermanos, de Jesús es la historia más gloriosa y más maravillosa que ha acontecido. Pero es un evento y queda en la historia. Pero la cruz expresa el presente de Dios, glorioso, eterno. Trae la realidad gloriosa, eterna,
el presente eterno de Dios a nuestra vida en forma permanente y nos transforma a la imagen de Cristo. Para experimentar la salvación para la cual fuimos creados para la eternidad, mis queridos hermanos. Para eso hemos sido creados. Es un hecho que parece camuflado, ¿sí? Indistinguible, pero tiene urgencia por ser revelado a los santos. Eso es lo que quiere revelarnos Dios. ¿A quiénes? A los santos, a los salvos. Cuando uno entiende que la salvación es Cristo, una persona, tiene que saber que se expresa en forma de vida. Vida orgánica. Es una novedad de la vida que fluye. A ver, y lo vamos a poner en ejemplo. Todos hemos ido al colegio, ¿sí? Y algún profesor, y mis hijos lo han hecho allá en Santa Cruz, dice, pongan una semillita en un vaso, algodoncito, y vean cómo crece, ¿sí? Lo grave es cuando se muere la semillita y yo tengo un plazo para entregar mi trabajo y tengo que rehacer el trabajo y voy con una ansiedad y digo, esto no crece, no crece. ¿Por qué no crece? Porque es vida orgánica. No hay forma de querer adelantarlo, no hay. Y entonces viene esa desesperación, que ya brote, que ya brote. Y no podemos apurarlo. Y ahora, ¿por qué no podemos apurarlo? Porque es vida, hermanos, es lo que les decía. Es vida, no hay forma. Eso va a crecer en su tiempo. Y eso nos produce una profunda ansiedad, porque somos ansiosos. Y sale de nosotros, y esto, hermano, quiero que escuchen, el pragmatismo, ¿sí? Somos súper pragmáticos. No hay algo para que crezca más rápido esto, ¿sí? Cuando vamos al médico, me duele la cabeza, estoy mal, deme algo para que se pase ya. Eso es pragmatismo, ¿sí? Así somos. Y lo hemos metido muy adentro. Y esa ansiedad, como les decía, uno mira y miraba la semilla y no pasaba nada. Pasaban los días y no pasaba nada. Y claro, mamá, no crece, ¿qué voy a hacer? Y de un momento a otro esa semilla se abría y comenzaba algo pequeño que se convertía en una raíz y después la planta empezaba a salir. Y notamos algo cada día, que estaba más grande. ¿Por qué? Porque había vida. Yo quiero que se queden con este ejemplo. Hay vida. Ahora, cuando Cristo como semilla está en nuestra vida, nunca se queda en un lugar clavado y estancado. No. Si hay vida, va a crecer. La novedad de vida es algo que fluye. Es una fuente de agua viva. Es un río tormentoso que te conduce, ¿o no? Porque si yo sigo igual, estoy 20 años en lo mismo, ¿qué pasó? No hay vida, no hay vida. La vida orgánica crece, no hay forma de que no crezca. Los hijos del Espíritu somos como el viento. Ese viento que uno no sabe de dónde viene o a dónde va, pero nos guía, nos lleva, no nos permite estar ociosos, porque hay una vida que fluye. Y cuando una vida fluye, madura y da fruto, hay señales de resurrección. Amén. Eso es la salvación, hermanos. No es un evento.
Ya soy salvo. Caminar en la salvación, caminar en Cristo, tiene que ver con la naturaleza del Evangelio, que nos fue concedida por gracia. Hay que salvar a los santos, eso está diciendo Pablo. No pueden ustedes o nosotros tener una salvación tan grande, decía Pablo, y descuidarla. No pueden, porque eso sí sería una verdadera locura. El apóstol Pablo también decía cosas como esta: hay muchos de nosotros que no son de nosotros. Por lo tanto, así como todavía hay muchos que nosotros digamos que tal vez no hemos nacido de nuevo. Y es la verdad, hermanos, porque si no hay vida en mí, si no hay algo que está creciendo y hay frutos, algo está pasando en mí. No puede haber evangelio que pueda omitir salvación. No. ¿En qué consiste la labor pastoral, hermanos? ¿En qué? En expresar salvación. Porque expresamos a Cristo. Conducir a las ovejas a Cristo. Esta es la tremenda importancia de no visualizar la santificación en el propósito de la salvación. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? A ver, ¿cómo? No estoy entendiendo. Esta es la tremenda importancia de no visualizar la santificación en el propósito de la salvación. No es que hay una medida de santificación, mis queridos hermanos. No la hay. Que me hace obtener esta medida de santificación, me hace obtener una salvación. No. Es que no se pueden separar. La santificación, el crecimiento de la vida de Cristo, la vida del santo en nosotros, si la salvación no fue concedida, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Como dice en Romanos 6:22, dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado, o sea, justificados, hechos justos, que ahora están en el justo, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Fruto. ¿Qué es la santificación en la práctica, mis queridos hermanos? Menos de nosotros, más de Cristo. Esa es la práctica. Vida orgánica. Crece Cristo en nosotros, crece el santo, y como fin la vida eterna, salvación, glorificación. La expresión de la salvación que nos fue otorgada. Si Cristo crece, es que nos estamos ocupando de la salvación. Si Cristo no crece, no nos estamos ocupando. Si no expresamos a Cristo, es un mandamiento apostólico. Dios produce en mí, dice Dios produce en mí, dicen los apóstoles, todo lo que agrada en su propio Hijo. Y lo hace Él. Es Dios quien produce en nosotros todo lo que es agradable delante de Él. Es Él, porque es vida dentro de nosotros. No somos nosotros, es su obrar. Es la vida que de esa semilla que es Cristo en nosotros, lo que está manifestando. Por eso, si nosotros no manifestamos a Cristo en el tiempo, cuando vaya creciendo, algo está pasando en nuestro interior. Por el solo hecho de ser buena tierra, mis queridos hermanos, crece esa vida. Ahora es importante saber, hermanos, que la calidad de la tierra
no está específicamente vinculada con agentes externos, ¿sí? Porque somos campeones a mirar a nuestro alrededor y decir, yo no soy culpable, ¿sí? Las piedras, los espinos, los cardos, los pájaros no están fuera nuestro, están dentro nuestro. Aquí están, ahí están. El enemigo está dentro nuestro. Pablo dice, lo descubrí en mi carne. Él lo dice, no mora el bien. Todo esto está dentro nuestro. O sea que la labor de ser buena tierra está dentro nuestro. ¿De qué manera? Bueno, tomando la cruz. Cada día. Para ser buena tierra. Para que esa semilla crezca. Ocúpense de su salvación. El mundo puede mirar las páginas de la historia para tener información acerca de la crucifixión. Pero si queremos aprender a Cristo, tenemos que experimentar el poder de la cruz. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dice, ¿no? Tenemos que experimentar ese poder de la cruz por su Espíritu, porque eso ya opera en nosotros. Ya está. ¿Qué es la cruz, hermanos? Es ese poder que opera en nosotros. Justamente el mismo poder que operó en Cristo. El mismo poder que operó en Cristo está en nosotros. Resucitándole a los muertos, de los muertos. Eso hizo el Espíritu Santo. Para hacer buena tierra, para erradicar los espinos, los cardos, las piedras, los pájaros, rendirnos a esa nueva realidad para que la semilla dé fruto. Es una experiencia del alma, participando de la realidad que es Cristo en nosotros. Un nombre que Dios le pone a esta experiencia es salvación. Es todo lo que Dios es, lo que Cristo es, hace y trajo a nosotros mediante la cruz. Y es tan grande, mis queridos hermanos, como Cristo lo es. O sea, crece Cristo, mis hermanos, crecemos en salvación. ¿Cuándo vamos a experimentar esa salvación? ¿Cuánto vamos a ver salvados todos nuestros aspectos de la vida? Conforme a la medida de Cristo. Más Cristo, más salvación. Tenemos que saber, la salvación no es algo que Cristo nos da. La salvación es Cristo dado a nosotros. Tremendo. Es completamente diferente. Es toda la herencia, es la otra parte que estamos viendo, es toda la herencia que esté en Él, en Cristo, nos fueron dadas todas las cosas. ¿Cómo podemos vivir una vida miserable, hermanos? ¿Cómo? Es porque no estamos caminando en la salvación. Esa salvación que nos fue concedida gratuitamente, por gracia, pero queremos pragmatismo. Entonces decimos, ¿cómo se obtiene esto? ¿Orando? ¿Ayunando? No. ¿Leyendo? ¿Meditando en la Escritura? No. Mediante la cruz. Y cuando la cruz opera en nuestras vidas, se abren las Escrituras, ¿sí? Y vemos a Cristo en ellas. Es distinto. Y se convierte
¿En qué? En nuestro deleite. Y anhelamos la comunión con el Padre, porque el Hijo anhela la comunión con el Padre. La oración se convierte en nuestro deleite y disciplinamos nuestro cuerpo con el ayuno, porque lo único que queremos es no comer otro alimento que no sea el pan de vida. Pero no es la disciplina lo que nos permite ver a Cristo, porque siempre vamos al revés, somos pragmáticos. ¿Qué hacemos? Nos acostumbraremos a leer la Biblia a las 5 de la mañana, después a las 12, oramos, ¿no ve? Y esa disciplina nos va a llevar, ¿no? Hemos dicho que no. Primero es el poder de la cruz, veo, y eso se hace luz en las Escrituras. Ahora dice, pero no es esta disciplina lo que nos permite ver a Cristo. Es la obra consumada de Cristo. Ya está hecho en la cruz, operando su poder para verle, para oírle, para entender y ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La pregunta que debemos hacernos es si hemos visto la salvación. ¿La hemos visto, hermano? ¿Cuánto conocemos de ella? Esa es la pregunta. Cuando Dios nos dice, quiero que todos sean salvos, la pregunta es, ¿conocimos la salvación? ¿Cuánto conocemos de ella? ¿Cuánto hemos experimentado de ella en nuestra vida? ¿De qué manera podemos dar a conocer aquello que no conocemos? ¿Cómo podemos valorar lo que no conocemos? ¿Y cómo podemos disfrutar lo que no valoramos? Es lo mismo que a un niño yo le diga, ¿cuál es el valor de la plata? No conoce. ¿Cómo podemos disfrutar lo que no valoramos? Y si entendemos que cuando Dios dice, quiero que todos sean salvos, porque es la misión de la iglesia, porque es el deseo de Dios, tenemos que saber que solo es el medio. La salvación es el medio para llegar al conocimiento de la verdad. De esta salvación, Cristo en nosotros. Hemos pensado que la salvación lo es todo. No, es el medio para que lo veamos, para que caminemos en Él. Somos salvos por conocerle, hermano. Esa realidad, ahora estamos en Él. Pero no conocemos la salvación si no la experimentamos, si no la vivimos. La medida de Cristo es la medida de la salvación que vamos a expresar en esta realidad. Y muchas veces decimos esto y lo relacionamos con esto. A veces nosotros creemos que es que le hablo al compañero de trabajo de Dios, al taxista le hablo, pero pucha, me avergüenzo, creo que no el tiempo. Muchas veces lo relacionamos con eso. La salvación es una persona, hemos dicho, y cuando uno expresa esa persona en obras y palabras, y el otro o la otra persona lo percibe, lo ve y quiere eso. Eso Dios llama evangelización. Expresamos a Cristo. Somos luz, sal. Si no estamos expresando eso y si somos agentes 007, algo está pasando en nuestra vida. Algo está pasando. Si hay Cristo, hay salvación. Si no conocemos a Cristo como salvación,
no podemos ser libres. Esa es la realidad, no somos libres. ¿Se puede estar en Cristo y no ser libre? Sí, se puede. Es porque no expresamos la libertad gloriosa que hay en Cristo. Vivimos todavía atados. Somos hijos de luz. Si no lo hemos visto, no podemos ser transformados, ¿sí? Y muchas veces, otra vez, vuelve nuestro pragmatismo, siempre. Hermano, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Como le dijo Nicodemo, ¿y qué hago para alcanzar? Para resolver en nuestro corazón, decirles a los demás lo que Cristo es como una fuente de agua viva. Eso es, fluye. ¿Cómo hago? Orando, óremelo, hermano. Haremos una cadena de oración, pragmatismo. La vida está dentro de nosotros. Yo no digo que sea malo orar ni hacer una cadena de oración, sino el tema es, si sé que la vida está fluyendo en mí, es algo que va a fluir. No es algo que voy a obtener por lo que yo estoy haciendo. No. Eso es un resultado de la vida que vive en mí. Voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer de la vida. No es forzoso. El día que ustedes digan, voy forzado a la iglesia, estamos mal. Porque, como decía Pablo, es una necesidad impuesta. Deseo hacerlo, necesito alimentarme de Él. Necesito. Y hermanos, antes de terminar, yo quiero leerles algo, un dicho de un pastor que es Timothy Keller. Cristo es en nosotros como salvación. Y miren lo que dice Timothy Keller. La base central de la seguridad cristiana no es lo mucho que nuestro corazón está puesto en Dios. Voy a volver a leer. La base central de la seguridad cristiana no es lo mucho que nuestro corazón está puesto en Dios, sino la manera inquebrantable en que su corazón está puesto en nosotros. De nuevo, leo. La base central de la seguridad cristiana no es lo mucho que nuestro corazón está puesto en Dios, sino la manera inquebrantable en que su corazón está puesto en nosotros. Mis queridos hermanos, la salvación nos trajo un nuevo amor. Amén. La evidencia de un salvo radica en una simple pregunta: ¿qué amas más? Simple. Hay que ser honestos, hermano, porque la teoría ya la conocemos, la reconocemos. La verdad, lo que amas más, y eso es fácil descubrirlo. No voy a hablar del trabajo porque el trabajo es obligatorio y van a decir yo trabajo porque tengo que mantener en mi casa. Pero voy a hacerles una pregunta: ¿qué hacemos en nuestro tiempo libre? ¿En quién pensamos? Vemos televisión, nos vamos al ordenador, jugamos. ¿Qué hacemos? Es que tengo que descansar. ¿A quién amas más? ¿Es tu tiempo libre tal vez descansar para ti? Entonces no amas al Rey de Reyes. Él es nuestro amor. Y eso es una pregunta. Esa es la práctica. Porque si esto no lo vemos prácticamente, vamos a seguir en la teoría. Entiendo que soy salvo por gracia, pero no estoy caminando en la gracia. Es como decía el pastor Bruce,
hay mucho más. No nos podemos conformar con tan poco. Tenemos que conocerlo más profundamente. Y no hay que mirar al otro. Ya no miramos con ojos carnales, miramos con ojos espirituales. Porque, hermano, si tú miras a tu hermano de lado, y a ver, míralo a tu hermano de lado y ve, sí, es lo que hay. Es imperfecto, tiene millones de defectos. Eso es lo que hay. Pero dice en la palabra que ya no miramos con esos ojos carnales, miramos con ojos espirituales, como nos ve Dios, perfectos, porque estamos en Cristo. Entonces nos evitamos de criticar unos a otros, porque si no, no avanzamos, hermanos. Si no, no avanzamos. Si no vemos con sus ojos, si no tenemos la mente de Cristo. ¿Y saben qué? Él vive en nosotros. Es imposible no tener vida orgánica y no dar frutos. Es imposible. Esa es la pregunta que se tienen que llevar hoy. ¿Qué está pasando conmigo si no veo frutos de esa vida orgánica en mi vida, en mi diario vivir? Cuando salgo de esta congregación, cuando voy al trabajo. Amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Bendito Dios. Realmente necesitamos caminar en ti, Señor. Ayúdanos a mirarte, Señor. A mirarte cada día, Señor, cada instante. Porque necesitamos, Señor. Te necesitamos. Tú eres nuestro alimento diario, Señor. No queremos tener nunca más sed, Señor. No queremos tener esas cisternas rotas, Señor, que tratamos de llenar nuestro corazón y se va todo. En Cristo tenemos todos. Tú nos has dado a tu Hijo para que more en nuestros corazones y podamos vivir, Señor, una vida aquí en la tierra, hoy, en Él, y manifestar, porque tú nos has dado la potestad de manifestar en esta tierra la vida de Cristo. Dios, no queremos depositarlo como nuestra carga, Señor, porque tu yugo es liviano, Señor. Cuando yo vivo en ti, puedo caminar gozoso, confiado. Es distinto, Señor, estar en ti. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a mirarte para que tú crezcas, Señor. Eso es. Eso es. Ayúdanos a menguar, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a saber que nosotros somos el mayor problema. Gracias, Señor. Bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.